Voy a empezar explicando el juego de magia, ¿vale? Aquí está. Los magos nunca explicamos nuestros secretos, pero yo este juego os lo voy a explicar. Pero primero lo voy a hacer, así que prestad atención, yo os sorprenderé y después os lo explico, para que también se lo podáis hacer a vuestros amigos. El juego se hace con un pañuelo, fijaros bien, de color blanco, ¿verdad? Vale, hay que dejarlo aquí en mi mano izquierda, una esquinita del pañuelo, apretar muy fuerte así, y el pañuelo, por alguna extraña razón, entra de color blanco, pero no va a salir de color rosa. Y a medida que el pañuelo entra, yo hago, el pañuelo va cambiando de color. Y cuando solo queda una esquinita del pañuelo blanco por pasar a través del puño, solo hay que soplar y hacer para que el pañuelo cambie completamente. Bueno, os lo voy a explicar. Realmente no tengo poderes, evidentemente, así que tengo otro tipo de poderes, chicas. Bueno, tengo dos pañuelos. Lástima. Un pañuelo hay que esconderlo si queréis hacer este juego de magia, ¿vale? Así que lo escondéis dentro de la mano, lo escondéis aquí y sacáis el otro pañuelo. Si dais a todo el mundo el pañuelo, es decir, voy a hacer el famoso juego del pañuelo que cambia de color. Todo el mundo mirará para aquí y nadie se dará cuenta de que en la otra mano hay un pañuelo escondido, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay dos cuestiones importantes. La primera, que no asoma una esquina, ¿no? Porque por mucho que desvíes la atención, si estás asomando una esquina, pues la gente se va a dar cuenta, ¿no? Importante, primera cuestión, que no asoma una esquina. La otra cuestión, al agitar el pañuelo, lógicamente es no abrir la mano, porque si abres la mano es un desastre. Pero muy importante, tampoco olvidéis que en la mano izquierda tenéis un pañuelo blanco, ¿vale? De tal manera que cuando dejáis en la mano el pañuelo rosa, lo único que tenéis que hacer con dos deditos es sacar una esquinita del pañuelo blanco que previamente está bien. ¿Se va entendiendo, no? Yo ya dije que lo iba a explicar. Ahora es muy importante no tirar muy fuerte del blanco, porque si no la gente se dará cuenta de que son dos pañuelos, ¿vale? Entonces hay que meter un poquito del rosa y sacar un poquito del blanco. Meter, sacar, que es lo que más me gusta a mí de este juego, ¿vale? Ya veo qué tipo de humor me gusta por ahí, ¿eh? Bueno, a veces hago chistes con doble sentido porque hay niños. Si no entendéis alguno, le preguntáis a ellos y ya os explico, ¿vale? No, déjalo. Fijaros muy bien. Para hacer este juego se requieren dos cualidades, no lo puedo hacer cualquiera. Hay que tener una gran habilidad, y yo tengo una gran habilidad, y hay que tener una gran inteligencia, y yo tengo una gran habilidad, ¿vale? Da igual. Hay que esconder el pañuelo rosa al final, eso sí, hay que esconder el pañuelo rosa, entonces tú vas metiendo rosa, sacando blanco, metiendo rosa, sacando blanco, y al final escondes el pañuelo rosa, tiras del pañuelo blanco, todo el mundo mira para aquí, y si alguien sospecha de la otra mano, soplas, el pañuelo rosa desaparece y la gente a veces... Un pañuelo es así, invisibles, un pañuelo rojo, un pañuelo verde, un pañuelo blanco, doy un pase mágico y entonces aparece el pañuelo rojo, el pañuelo verde, el pañuelo blanco, Ahora, para continuar, voy a sacar mi clásica chistera de mago y voy a hacer un número musical. Así que a veces se me atraganta, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a música. A ver qué pasa.
biblioteca, lo primero que me gustaría, después de esto que habéis visto, es explicaros cómo se hacen los libros. Para hacer un libro, para escribir un libro, para dibujar incluso, pues se requiere mucha imaginación, ¿verdad? Entonces hoy voy a utilizar vuestra imaginación, porque he traído un libro que de momento todavía está en blanco, ¿vale? Está todavía en blanco, pero entre todos vamos a dibujarlo. Así que lo primero que voy a hacer es daros unos lápices de color negro a todos imaginarios. Yo los tengo aquí, los cojo, son imaginarios, y los lanzo. Lápices por aquí, lápices por allá, lápices por allí. Ya, todos pensáis en algún animal. A ver, pensamos. Un animal. A ver. Y los dibujáis con vuestra imaginación y con vuestro lápiz, ¿vale? Todos dibujando animales, porque vamos a hacer un libro de animales. A ver, esos dibujos. Ahora, coged vuestro animal con la imaginación y lo tenéis que tirar hacia este libro. Fijaros muy bien, da igual, cualquier animal que dibujáis, todos hacia este libro. Venga, ya. Aquí está, ya está. Creo que ya está, no estoy seguro, pero vamos a ver si ha llegado algún animal aquí. Vamos a ver, está en blanco el libro. ¡Ah, mira! ¡Oye! Y aquí un montón de animales que habéis dibujado vosotros mismos. ¡Oye, no está mal, También, sí, claro, está, no sé dónde está el otro, pero tiene que haber un oso, un orangután, un elefante, un oso, ahí está el otro. Flipado. Vamos a colorearlo. Vamos a dar los dibujos, colorines para todos. Coloreáis. Y hay que colorear de cualquier color, de igual o de muchos colores. Venga, y ahora tiráis los colores al libro. Y vamos a ver, hay que soplar. Sopláis vosotros. Y entonces a ver si ahora aquí de la magia y aquí de la magia. Vamos a continuar con un par de cuerdas. Esto es algo muy complicado, se llama la teoría de cuerdas y explica cómo se viaja en el tiempo. Imaginad dos líneas temporales, dos universos paralelos, una cuerda roja, una cuerda blanca. Hay que crear un bucle temporal, ¿vale? Para iniciar este viaje en el espacio-tiempo hay que entrelazar estas cuerdas para que dejen de ser mundos paralelos, y solo cuando vuelven a hacerlo se inicia este viaje en el espacio-tiempo. Pero un momento, esto es un viaje en el espacio. Para completar el viaje en el tiempo hay que mover este bucle tal que así. Esto es como viajar al pasado, y si algún día viajamos al pasado querremos volver al presente, aunque solo sea para contar que estuvimos allí. Y hay una manera de hacerlo: sacar por completo este bucle. Aquí está. ¿Lo veis? Es raro, ¿verdad? Para volver a dejarlo donde siempre estuvo, en el presente. Y si somos capaces de viajar de una cuerda a otra, si somos incluso capaces de desplazarnos a lo largo y ancho de este universo paralelo, entonces solo queda una pregunta por resolver. ¿Es una ilusión o es real? Solo hay una manera de saberlo: deshacer el bucle, y así encontraremos, niños, increíble, la prueba de nuestro viaje. Bueno. Y ahora me gustaría contar con la colaboración de un niño, de una niña que le apetezca participar. ¿Alguien que le apetezca participar? Sí, tú, pues vente para aquí. Choca. Colócate aquí. Eso. Bueno, yo voy a haceros a todos un juego de magia, pero él me va a ayudar. Mira. Tú tienes que fijarte muy bien, ¿vale? Cómo hago yo la magia y después tú la haces igual. Vale, va a ser muy fácil. No te preocupes. Ese es el juego de los aros chinos. Un juego con unos aros. Yo los voy a coger, los tengo por aquí, creo. Si no me equivoco. ¿Vale? Se hace con estos aros. Son unos aros sólidos, de metal. Quiero que lo cojas, quiero que veas que no tiene nada raro. Puedes golpear uno con otro para que veas que son imposibles de enlazar. Y ahora yo voy a poner un poquito de música, voy a tratar de enlazarlos
No es posible, es imposible. No pasa nada. Vamos a ver un poquito de música. Vamos a intentarlo. Déjame este uno, déjame este otro. Fíjate muy bien. Con 10 ayudantes hemos hecho. No te muevas. Primero lo hago yo, después tú. Con esta mano, pase más. Puedes cogerlo para que veas que no tiene nada raro. Fíjate muy bien. Te voy a pedir que soples. Sí, nada más lejos de la realidad. Están enlazados, ¿verdad? ¿Estáis enlazados? No para de soplar. Los 4 vasos. Venga, Isabela. Sí, Isabela. Vamos a intentar que bajen esta escalera de esta manera. ¿Qué es Isabela? Vamos a hacer primero una silla. Una pelota. Mickey Mouse. A ver si sale. Los 4 aros enlazados o una gran cadena. Los aros olímpicos. Aros olímpicos son 5 aros, ¿verdad? Aquí están los 5 aros olímpicos. Para enlazar el último aro, tenéis que soplar. A ver, soplamos. Para que estén todos los aros enlazados. Bueno, os dije que os iba a explicar un juego de magia. Os Sí. mentí, os voy a explicar 2. Este va a ser el otro. Es un juego muy fácil, primero lo hago, luego lo explico. Si queréis hacer este juego, lo único que tenéis que hacer es coger una cartulina y dibujar un punto por un lado, ¿vale? Lo preparáis en casa o aquí en el cole, dibujáis por un lado un punto, por el otro lado hay que dibujar 4, ¿vale? Por el otro lado 3 y por el otro lado 6.
¿vale? O sea, 1, 4, 3 y 6. ¿Cómo demonios es esto? Os lo explico. Realmente no hay ni 4 puntos ni 6, hay 5. Hay 5. Claro, entonces es muy fácil. Si pongo aquí la mano, la gente ve 4 puntos, ¿vale? Si la pongo aquí, la gente ve 5, pero cree que hay 6. Porque creen que aquí está el otro punto. Como si fuese un dado, una ficha de dominó, ¿verdad? Algo así. Por el otro lado, es igual. Bueno, es importante tapar este punto, para que parezcan 4. Si tapáis este, no aparecen 4. Por el otro lado hay 2 puntos. Si pones aquí la mano, parece un 1, porque solo se ve 1. Si ves así, se ven 2, pero la gente cree que son 3. ¿Cierto? Muy importante. Si pongo así, ¿qué número aparece? 6. Y la ilusión es perfecta, ¿sí o no? Claro, parece bastante buena, ¿no? Por el otro lado, ¿qué parece? ¿Qué número parece? 3. Y la ilusión es buena, ¿sí o no? A ver, si me aplauden mucho se puede ver hasta como... Bueno, voy a continuar con una predicción, ¿vale? Le voy a preguntar, por ejemplo, te pregunto a ti. Yo te voy a tratar de transmitir con el pensamiento algo, una palabra, ¿de acuerdo? Entonces, yo te la transmito mentalmente, te la transmito, ¿cómo se llama? Ángeles, ¿no? Voy a adivinar lo que va a pasar, ya verás. Lo que va a pasar, lo que vas a pensar en un momento. Lo voy a adivinar. Mira, fíjate. A que pensabas que te lo iba a dar. No. A ver, con el poder de la mente, yo te transmito. ¿Tienes alguna idea de lo que... O sea, ¿te ha llegado algo? De momento no. De momento no. Oye, pues es increíble porque efectivamente la palabra es... Tengo una fotografía por el otro lado. Es una persona famosa. Todos la conocéis. Vas a decir una persona famosa y lo creas o no, yo os mostraré a todos la fotografía de esa persona. Quien tú quieras. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ay, yo dijiste eso. Pues es increíble. Es increíble porque aquí está la fotografía de Alejandro Sanz a la edad de 2 meses. Que no es tan fácil. En una ocasión alguien me dijo, Ronaldinho, Barack Obama, vale. Ahora los tengo a todos. Bueno, tengo por aquí otra predicción en esta pizarra. La voy a dejar aquí apoyada por un momentito, ¿vale? Y ahí hay un dibujo. Es uno de los dibujos que tengo aquí en esta libreta. Os voy a enseñar. Tenéis que nombrarlos en voz alta, los dibujos que veis aquí, ¿vale? Como por ejemplo... Vela. Despertador. Refresco. Zapatos. Tambor. Tele. Plátano. Tijeras. Osito. Avión. Trompeta. Fuego. Calcetín. Bueno, hay 50 dibujos, están todos numerados, ¿vale? Y yo voy a tratar de sugestionar a alguien para que elija un número, miraremos el dibujo que está en esa página y si coincide, pues un aplauso increíble. Si no coincide, pues lo hacer, ¿no? La vida es así. Bueno, lo hago contigo, por ejemplo. ¿Sabes por qué lo hago contigo? No. Porque necesito una persona fácilmente sugestionable. Con un bajo nivel de autoestima. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia, el país de las maravillas. Yo te voy a pedir que digas cualquier número del 1 al 50. Vale. ¿No? Yo trataré de sugestionarte de alguna manera, porque si no es imposible que acierte, claro. Vale. Trataré de sugestionarte, pero tú tienes que luchar contra la sugestión. Vale. ¿No? Libremente. Yo puedo.
Sí, tú puedes. Charito. Porque, Alicia, tú realmente no eres una persona muy sugestionable, ¿verdad que no? Sí. Bueno, Vale, no. bueno, tú, entre el 1 y el 50 puedes elegir cualquier número, Vale. como por ejemplo el 17. Con total libertad. Vale, el 18. No hay cobertura. 17. No, esto es un espectáculo de magia y pensarás que a lo mejor si eliges ese número nadie se sorprende, así que de verdad, con total libertad. Yo te sugestionaré de otra manera más sutil. Vale. El 10, digo. Sí, de verdad, lo que tú quieras. 7. El 7. El 7. Si quieres cambiar, puedes cambiar, ¿eh? A mí me da igual. Porque esta noche llegarás a casa y dirás, el mago lo sabía, como demonios lo sabía. ¿Qué hubiese pasado si hubiese pensado otro número? Para que no pienses eso, si quieres quedarte en el 7 puedes hacerlo. Pero si quieres cambiar a otro, es tu momento de cambiar. Para que tú ¡Qué decides. nervios! ¿Qué hago? ¡Me quedo! A ver, las de Boom, me quedo. Quédate. Es tu vida, yo lo veo. A ver, el 7. El 7, pues nada, debe ser un que era sugestionable y cerca. Perfecto. Bueno, fijaros, aquí teníamos en el 3, en un coche, el 4, la vela que vimos antes, 5 la mariposa, Oh, era bonita. el soldado, 7 tenemos La llave. la llave de tu casa, la llave de tu mente, quién sabe, una llave, bueno. Si hubiese sido pues el 17 sería un balón. Cualquier otro número, otro dibujo. Pero bueno, Alicia eligió el 7. A lo mejor es la llave que nos lleva al país de las maravillas, porque desde luego aquí había un dibujo desde el principio al otro lado, hecho con simple tiza, y es precisamente el dibujo. Voy a hacer otro juego. Venga, va. Es el juego de magia más rápido del mundo. Muy rápido. Va a viajar este pañuelo de una mano a la otra. Prestad atención. Yo solo dejo este pañuelo aquí en mi mano, no va a cambiar de color, solo viajar de una mano a la otra. Dejamos aquí el pañuelo. No tengo nada en mi mano derecha, se ve bien. Cierro mi mano y hago. Y ya está aquí el pañuelo. Pero como sois un público increíble, lo repito, de la mano derecha a la izquierda, fijaros. Y el pañuelo desaparece por completo para viajar una vez más al que está a la mano derecha. Dile no. Estáis atentos, estáis mirando para allá, lo repito, no, hay que mirar aquí, a mis manos, fijaros, no, si no estáis atentos no se puede. El famoso juego del pañuelo viajero, el pañuelo rosa, un pañuelo que viaja de una mano a otra. Fijaros muy bien, lo hay que hacer. Y hasta aquí el pañuelo. Lo roto, lo siento. Sí, puedo abrir la mano, pero mejor todavía es si lo vuelvo a hacer viajar. ¿Qué preferís? ¿Que abra la mano o que vuelva a Que hacer? abra, que abra. Si por un momento, niños, todos creéis en la magia, en ese momento veis que el pañuelo efectivamente ha desaparecido, efectivamente ha viajado y ha llegado increíble a la mano derecha. Vamos a poner un poquito de música y vamos a hacer un número que casi estrenaríamos hoy, más o menos. Oh, un estreno, chicos. Qué fuerte todo. Me encanta la canción. Mira.
del 1 al 4. Hay una caja también, ¿no? Se puede ver. Se pueden ver estos cubos. Voy a ordenarlos. Contáis conmigo, venga, va. Número 1. Número 2. Número 3. Y número 4. Ahora tenéis que acordaros del orden en el que está. Yo os tapo, pero tenéis que acordaros, ¿vale? Ahora, yo os puedo despistar hablando, os podéis olvidar, pero bueno, ahora es muy fácil porque están en orden. ¿Os acordáis todos que abajo estaba el número 4, por ejemplo, verdad? ¿Está el número? 1. Sí. El número 1. Maldita sea. Pues que estéis atentos, ¿no? Sucede una cosa. Si sucede algún tipo de magia con esta caja, con estos cubos, alguien podría pensar que algo especial tiene la caja, algo especial tienen los cubos. Para que nadie piense eso, a mí me gustaría que, por ejemplo, tú misma, ¿puede ser? Sí, te acercas un momentito. Vamos a poner aquí. Mete la caja, la mano por dentro de la caja, me la das aquí, nos saludamos amablemente. ¿Cómo te llamas? Carolina. Mira, te habrás dado cuenta que estos cubos son del mismo tamaño que la caja, caben un poquito a poco. Ahora está el 4 abajo. Y no lo hacemos pero Sí, ya lo estaba. cada uno tiene un número, pero por los demás lados están en el medio. ¿Vale? Entonces, quiero que los examines. No lo sé. ¿Vale? De la misma manera que tú examinas el 1 y el 2, el 3 y el 4. No, el 3 y el 4. Comprobar, examinar, son cubos normales, ¿vale? Bien, todo correcto. 4, 3, 2 y 1. Ahora está Perfecto. ¿ves? Habéis examinado los cubos, habéis examinado la caja, solo falta examinarme a mí, ¿vale? No. Ya está. Venga, volvemos a empezar. Número 1. Número 2. Número 3. Perfecto, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, los tapamos, eso sí, para que no os olvidéis del orden. Abajo, entonces, nadie se olvida, porque es muy fácil, está el número 1. 1. Ah, como 1, vamos a ver. Si no estáis atentos, no podemos hacerlo, hay que estar atentos. Vamos a repetir, venga, concentrados, por favor. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Es muy fácil acordarse. 4. ¿Qué número está abajo, por tanto? 4. A ver, vamos a ver. Venga, pista, muy rápido. Venga, va. 1, 2 y... ¿Qué número está abajo? 1. Quien crea que está el 1, que levante la mano. Quien crea que está el 4, que levante la mano. Bueno, hay un poco de división de opiniones, ¿no? Yo a veces mismo me sorprendo, porque yo a veces miro y a veces no sé por qué, pero a veces veo el 1 abajo y otras veces lo veo arriba. Tengo una teoría, yo creo que los cubos se mueven dentro de la caja, se giran o algo así. Porque mira, si pongo el 1 así, el 2 así, el 3 así y el 4 así o así, da igual. No importa. Si queremos poner los cubos en orden, solo hay que taparlos con la caja. Dar un pase mágico para que aquí esté el 1, el 2, el 3. Carolina, mira, aquí están el 1, el 2, el 3 y el 4. Yo los tapo y los tiro. Y ahora te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Números pares o impares? Pares. Doy 2 pases mágicos y aquí están los números pares. Si hubiese pasado, si hubiese dicho los impares, entonces en vez de dar 2 pases mágicos, habría dado uno solo para que estuviese el 1 y el 3. Vamos a poner estos cubos en el orden que me digáis. Entonces, por ejemplo, ¿qué número quieres? 1. ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Qué quieres? Y el 1.
Carlota, venga, ayúdame. ¿Qué número queremos? ¿Cuál te gusta? El 2. Encima del 2, ese niño, ¿cuál quiere? El 1. Encima del 1, otro niño que quiera ayudarme. Venga, ¿cuál quieres? El 3. ¿Has dicho? No, el 4. El 4, perdón, el 4. Te he visto mal. El 4. Los demás, ¿qué número queréis para el final? Así que ahora están los cubos en el orden que habéis elegido. Ponerlos en orden es muchísimo más difícil, pero voy a intentarlo. Solo hay que tapar estos cubos por un momento. Solo hay que dar un pase mágico para que aquí esté el 1, el 2, el 3 y el 4. Y con esta tiza lo repetimos. ¿Veis ese número tú ahora? Venga, la que quieras. El 3, vamos a escribir por aquí. El 3. Tú me dices otro. El 4. Tú me dices otro. 1. El 1, los niños. ¿Qué número nos queda? El 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Yo voy a intentar hacerlo de memoria sin mirar demasiado. 3, 4, 1, 2. Yo creo 3, 4, 1 y 2. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¡No! Por un poquito. Por un poquito. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo único que hay que hacer es coger esta casa con la combinación que habéis elegido entre todos. Tapar los cubos por un momentito y hacer 3, 4, 1 y... Vamos a continuar esta partida. Con un pequeño hola, un pequeño jugador. ¡Mago! ¡Mago! ¿Alguien tiene un billete que me pueda dejar un momentito? ¡Uy! ¡Basta, basta, basta! Un billete de 500 euros o ¡Uy, está! ¿Alguien tiene un billete? ¿Billete? la crisis aquí todavía no se ha ido, ¿no? Mira, la secretaria es esa. La secretaria, la de la pasta. Ella tiene billete. Ella tiene billete. Venga ahí. Sí, ¿verdad? Está un poquito roto, entonces, como el juego consiste precisamente en romperlo, me gustaría que no tenga ningún tipo de rotura para que nadie piense que la he hecho yo. Estaba ya un poquito roto, ¿verdad? ¿Qué dice otro billete? Ana. 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 ¿Otro billete? ¿Que no esté roto? Qué pobreza, Dios. Ahí tenemos uno. Bien, perfecto. Entonces, la verdad, la oficial de lápiz no está afilado. Fijaros muy bien todos. Tenemos un billete firmado, un lápiz que ha examinado. Vamos a doblar el billete y voy a crear una ilusión óptica. Veréis. Lo único que hay que hacer, ¿vale?, es introducir el lápiz por este pliegue, daré un golpecito de esta manera, así, y dará la sensación de que el billete es atravesado. Y eso es una sensación, ¿vale? Así que fijaros muy bien, por esta zona tiene que salir. Allá va. 1, 2 y 3. ¡Ay, Ana! Una ilusión óptica, ¿no? Ana, tu Parece que billete. está atravesado, pero solo es una sensación, ¿eh? Es una ilusión. Fijaros muy bien. Ahora, para sacar el lápiz, puedo moverlo hacia la derecha o hacia abajo. ¿Qué preferís? Hacia abajo. Hacia abajo. A ver, escuchad el silencio, como decía el otro. Allá va, ¿eh? 1, 2 y... Mira, 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 mira.
1, 2 y... No se escuchará absolutamente nada, ¿eh? 1, 2 y... Y el billete está entero. Muchas gracias. Bueno, nos vamos acercando al final. Voy a hacer 2 números más. En este voy a tratar de escaparme de estas cadenas. Así que necesito que me encadenen. Tengo unas cadenas. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Puedes examinar estas cadenas? Pero... No digo si las puedes examinar. Sí, no, yo qué sé, pueden tener algún truco, son un mago, o sea que... ¿No? Si tienen algo raro, seguro. Vale. Quédate aquí. No sé si eres una... ¿Cómo se llama? No sé si eres observadora, no sé si te diste cuenta que uno de estos eslabones es un poquito más grande que los demás. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Ahí está izquierda. Muy bien, Alba, muy bien. Los compré en un bazar chino, tienen garantía por 24 horas. ¿Vale? Los compré ayer, funciona. Mira, si nos pones aquí será fácil escaparme, así que hazlo tan abajo como si fuese... Así, que no tenga abajo. No quitar la llave, que es muy fácil para mí. Y después el otro por la otra mano, un momentito, por detrás. Me doy la vuelta, aprieta bien las cadenas por ellas. Necesito esas risas. Es imposible escapar de aquí, ¿verdad? Mira, no puede escapar. Muy difícil, voy a intentarlo. Alba, lo único que te pido es que me pongas aquí, si no te importa. Vale, yo voy a tratar de luchar contra las cadenas. Está todo en su sitio, ¿verdad? Chicos. Las cadenas. Hay nada. Vale, pues yo me intento un poquito más adelante, no te importa. Venga, entonces vais a contar todos hasta 3. Contáis, venga. 1, 2, 3. Bueno, hago el último y acabamos. Voy a lanzar un objeto para elegir un espectador al azar. Vamos a ver, algo que tenga por aquí que pueda lanzar. Alex, sentado. Vamos allá. ¡Ah! ¡Pensé que la mataba! Dámelo, es mentira. Bueno, la vida está así, no, después te paso de reclamaciones. Vamos a hacer una, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Victoria, yo te he elegido porque te lo he tirado a ti, ¿no? Entonces yo te voy a pedir que tú elijas. Este juego va a ser con cartas, eso sí. Entonces, como es con una baraja, es más difícil, te pido que sea con un adulto y que elijas a otra persona, ¿no? Que conozca la baraja de póker, ¿no? No lo quiero decidir yo porque si lo elijo yo podéis pensar que lo hemos llamado antes, ¿vale? ¿A quién? Carlos. Mira, yo tengo por aquí. No, puedes quedarte ahí, Carlos. Quiere salir. Vea. Vea, quiere salir. Venga. La ilusión. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Yo tengo aquí una baraja de cartas, ¿vale? Y voy a adivinar una carta en la que tú vas a pensar. Pero antes de eso, quiero que tú en tus propias manos experimentes la magia del pañuelo viajero, ¿vale? Yo voy a dejarme que lo recupere porque lo dejé por aquí en alguna parte, ¿vale? Va a flipar. Donde tengo... Aquí está. Y tengo una varita mágica. Ahora os la enseño. Vamos a poner aquí fuerte, apretarlo el pañuelo, ¿vale? Te voy a pedir que te pongas aquí a mi izquierda, si no te importa. Y te voy a pedir que abras la mano.
y que aprietes fuerte el pañuelo. Yo voy a coger por aquí la varita mágica, es una varita que perteneció a mi abuelo, ¿vale? Fue mago mi abuelo. Perteneció a mi padre, fue mago también. Y ahora me pertenece a mí. Entonces yo te la voy a prestar, Carlos, pero la tienes que tratar con cariño, ¿vale? Vas a dar un pase mágico con la varita y el pañuelo va a desaparecer, ¿vale? Vas a dar la varita. Venga, coge la varita, cógela tú. Cógela. ¡Ah! ¿Qué te decía? La broma. No pasa nada. Venga, esta broma. Mira, va a viajar hasta aquí el pañuelo. Cierra la mano. Contamos todas hasta 3. Venga, va. 1, 2, 3. Abre la mano y ahora está ahí. Repetimos. Muy difícil. Venga, va. 1, 2, 3. Y ahora sí, abre la mano. Voy a tener que contarle el secreto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer el último intento, ¿sí? Hay que apretar el pañuelo con mucha fuerza, ¿vale? Que no salga de ahí con mucha fuerza. Si lo aprietas con mucha fuerza, que no se pase tampoco, que se nos queda hecho una braga, ¿no? Pero y lo necesito para el siguiente espectáculo. Voy a apretarlo fuerte. Venga, va, último intento. Contamos. 1, 2, 3. Y ahora sí. No pasa nada. La culpa es mía. Es mi culpa. Porque tienes que apretarse muy fuerte, pero no tanto. Porque si aprietas tan fuerte, abre la mano. Vamos a ver qué pasa. Abre la mano. Yo tenía un pañuelo, Carlos. ¿Quién me da? Desde ahí, quédate. Vas a pensar en una carta. Un número, di un número que tú quieras. ¿Qué número quieres? 5. Y ahora 5 puede ser de picas, de tréboles, de corazones o de rombos. Picas. Rombo, diamante. 5 de rombo. Diamante. Perdón. Vale. Pregúntale de rombos. O sea, de picas. 5 de diamantes. Sí. Carlos, ok. Fijaros muy bien, porque desde el principio yo tengo aquí una baraja bien grande para que la veáis de lejos. En esta baraja hay una carta y solo una carta dada la vuelta. Está al revés que las demás, ¿vale? Voy a sacarla y la vais a ver muy prontito en la parte. Una pregunta que yo tengo que hacer. Antes se lo dije a... no me acuerdo a quién fue. A ti, Alicia. Si querías cambiar, podías cambiar, porque si no podréis pensar los demás que yo he aprovechado todas las bromas para hacer la trampa. Entonces, el 5 de rombos es una opción, pero si quieres cambiar de número, puedes cambiar. ¿Quieres cambiar? 5 de rombos. No, 5 de rombos. No, bueno, si lo quieres, lo quieres. Vamos a hacerlo muy rápido. Fijaros muy bien. Sacamos todas las cartas. Entre todas ellas, si alguien ve una boca abajo, puede gritar o hacer lo que quiera, ¿vale? Voy a sacarla con 2 deditos. Con 2 deditos. Tú pensaste que era el 2 de corazones, ¿no? No. Pues a veces el poder de vuestra imaginación es tan fuerte para que esta sea, Carlos, el 5 de rombo. Exactamente. Nada, yo siempre digo que todo lo que tiene un inicio tiene un final. Este espectáculo ha llegado a su final. Si os ha gustado, si os habéis ilusionado y os habéis divertido,
podéis decírselo a la gente. Un mago increíble, el mago Román, que no me olvido. Si no os ha gustado, no tenéis que contar vuestra vida a todo el mundo. Muchas gracias. No nos ha gustado.